Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro segundo. Capítulo 3. Maquinaciones al descubierto. Después de que Dalamar condujera a los prolegómenos, un largo silencio se estableció en el aposento. Tan solo lo perturbaba el ágil garabatear de la pluma sobre el pergamino del volumen donde Astinus copiaba las frases del elfo oscuro. No nos resta sino encomendarla a la clemencia de Paladín, invocó el Istan. ¿Está el archimago con ella? Naturalmente, le espetó el aprendiz, delatando un nerviosismo que las ardides de su arte no lograron camuflar. ¿De qué otro modo podría haber alcanzado su propósito? El portal es inaccesible a todos salvo a las fuerzas combinadas de un túnica negra tan dotado como él y una sacerdotisa de blanco hábito, en este caso Crisania, intachable en su fe. Tanis les miró de hito en hito y, antes de que se enzarzaran en una discusión ininteligible, declaró: no entiendo una palabra de lo que aquí se está debatiendo. ¿Qué sucede? ¿Habláis quizá de Raistlin? ¿Qué ha hecho? ¿Qué relación mantiene con Crisania? Porque nadie alude a Caramón. Al fin y al cabo, también él parece haber sido borrado de la faz de Krynn, al igual que Tas. Procura contener los arranques de impaciencia, ese exponente de la mitad humana de tu ser, le aconsejó Astinus, sin dejar por ello de escribir con su caligrafía esmerada, puntillosa. Y tú, elfo, inicia tu relato por el comienzo, en lugar de referirte a un pasaje intermedio. Dadas las circunstancias, al desenlace, apuntó el yaciente en tono quedo. Humedeciéndose los labios con el vino, Dalamar, prendidas sus pupilas en el fuego, narró las singulares peripecias que, hasta entonces, Tanis solo conocía en parte. Algunos eventos habría podido deducirlos, otros le sorprendieron, los más le escandalizaron. La hija venerable fue cautivada por Raistlin y, con franqueza, añadiré que la atracción fue recíproca, aunque, tratándose del archimago, solo caben conjeturas. El agua de un glaciar en deshielo es demasiado caliente para circular a través de sus venas. Así que sería prolija cualquier tentativa de ahondar en sus emociones. ¿Quién podría determinar cuándo concibió esto o soñó aquello otro? Sea como fuere, ultimó los preparativos y me puso al corriente de sus planes: viajar al pasado en busca de Fistandantilus, su precursor en la saga arcana, y apoderarse de su vasta sapiencia. Le tendió una trampa a Crisania, deseoso de embaucarla para que retrocediera en el tiempo junto a él, e hizo algo análogo con su gemelo. ¿Con Caramón?, preguntó el héroe, perplejo. Dalamar le ignoró y continuó, como si la interrupción no se hubiera producido. Pero ocurrió algo imprevisto. Kitiara, hermanastra del Shalaf y señora del dragón. La sangre se agolpó en las venas de Tanis, enturbiando su vista y su oído. Sintió un palpito similar en los pómulos e intuyó que su tez abrazaba al tacto, tan encendido debía de ser su sonrojo. Kitiara. La figura de la mujer que había amado se dibujó en su memoria con los ojos destellantes, el crespo cabello arremolinado en torno al rostro, los labios separados en aquella hechicera, ambigua sonrisa, y una seductora silueta que resaltaba, más todavía, la ceñida armadura. La dama de su espejismo le estudió desde la grupa de un reptil azul flanqueada por sus esbirros, altiva, regia, especialmente bella en su crueldad para, sin transición, rendirse a su abrazo con tierna languidez. El semielfo notó, aunque no pudo percibirla, la expresión de simpatía que había adoptado el Istan al adivinar su zozobra, y eludió la censura que, así lo creyó, contraía los rasgos del omnisciente cronista. Abrumado por el peso de su propia culpa, no reparó en que Dalamar, a su vez, libraba una batalla con sus traicioneras mejillas, las cuales, más que subir de color, habían quedado exangües. No se percató del quiebro que rompió la voz del acólito al pronunciar el nombre de la bella mujer. Pasados unos segundos, Tanis recuperó la compostura y pudo seguir escuchando. No obstante, le fue imposible sustraerse al dolor que atenazaba su corazón y que estaba persuadido de haber curado definitivamente. Era feliz junto a Laurana, la amaba con más entrega de la que nunca había creído atesorar antes de desposarla. Gozaba de paz interior, su vida discurría enriquecedora, colmada de venturas. Quizá fue esta la causa de que el mundo se le viniera abajo al descubrir que la negrura aún anidaba en él, un pozo de pasiones inconfesables que en su día creyó haber desterrado para siempre. Por orden de Kitiara reanudó su relato el narrador. Sot, el caballero de la muerte, sumió a Crisania en un encantamiento destinado a matarla. Pero Paladina intercedió. Dio el alma de la sacerdotisa a su morada celestial, a fin de hacerle un lugar entre sus siervos, y dejó tendida en el suelo el despojo de su cuerpo. Yo creí que el Shalavi había sufrido un revés irreversible, pero grande fue mi sorpresa al comprobar que me había precipitado y que Raistlin, en su infinita astucia, hacía que repercutiera en su beneficio la conjura de sus rivales. Su hermano Caramón y Tasleoth
El Kender llevaron a la maltrecha sacerdotisa a la torre de la alta hechicería de Wairet, en la confianza de que sus arcanos habitantes la sanarían. Estos no pudieron ayudarla, como el nigromante bien sabía, y entonces decidieron enviarla al único periodo de la historia de Krynn en el que vivió un príncipe de los sacerdotes lo bastante poderoso para reclamar el concurso de Paladine, para inducirle a devolver a aquella devastada forma terrenal el soplo del espíritu. Era eso, desde luego, lo que quería mi maestro. Previne a los magos, exclamó, apretando el puño. Avisé a esos necios de que le estaban allanando el terreno. ¿Les avisaste?, repitió Tanis, que se había integrado ya a la realidad inmediata. Actuaste contra tu Shalafi, insistió, incrédulo frente a un hecho tan inverosímil. Participó en un juego peligroso, semielfo, fue la lacónica respuesta. El aprendiz clavó las pupilas en su interlocutor y este se estremeció al observar que estaban iluminadas desde dentro, como las ascuas de un fogata. Tras una corta pausa, Dalamar amplió su explicación: soy un espía al servicio del cónclave de hechiceros, encargado de vigilar todos los movimientos de Raistlin. ¿Te quedas boquiabierto? No te lo reprocho. Un ser ajeno a la orden no puede estar al corriente de nuestras intrigas. Mis superiores le temen, y no solo los defensores del bien y la neutralidad, sino, y muy específicamente, los túnicas negras, ya que estamos enterados de cuál será nuestro destino si se alza con el predominio de las esferas. Viendo que había cautivado el interés de su oyente, el oscuro mago levantó la mano y, parsimonioso, abrió el pectoral de su atuendo para mostrarle el pecho desnudo. 5 heridas purulentas llagaban la que, de otro modo, hubiera sido tersa piel. La marca de su mano, dijo con acento anodino, una recompensa digna de mi insidia. Tanis imaginó a Raistlin en el acto de depositar sus flexibles dorados dedos sobre el torso de aquel joven. Se representó su rostro desapasionado, sin malicia, ensañamiento ni ningún otro resquicio de humanidad mientras infligía el castigo. Casi olfateó el olor de la carne socarrada y, mareado, se hundió en su asiento y permaneció allí cabizbajo, mudo. Pero aquellos insensatos, en su terquedad, desoyeron mi advertencia, retomó Dalamar el hilo de su historia. Se aferraron a un clavo ardiendo, corrieron el riesgo de mandar a Crisania a una época previa al cataclismo, porque ella encarnaba, a la vez que sus mayores miedos, su única esperanza. El nigromante así lo había preconizado. De nuevo se satisfacían sus aspiraciones. La versión formal, la que expusieron ante Caramon para asegurarse de que no les abandonaría, fue que el príncipe de Istar auxiliaría a la sacerdotisa. No obstante, su auténtico objetivo era que muriera o, al menos, desapareciese, como hicieron los otros clérigos poco antes de la hecatombe. Si se esfumaba, Raistlin habría de prescindir de ella y nunca atravesaría el portal, aunque existía el peligro de que la rescatase a tiempo, de ahí la ambivalencia del plan. También barajaron la posibilidad de que Caramon, al catapultarse al pasado y averiguar la verdad sobre su hermano, a saber, que había succionado la esencia de Fistandantilus, atentara contra su vida. Caramon, el semielfo rió de mala gana, entre el sarcasmo y la cólera. ¿Cómo pudieron incurrir en un error de tal calibre? El guerrero es ahora un enfermo. Lo único que está en situación de matar es un barril de aguardiente en Anil. De alguna manera su gemelo ya le ha destruido. ¿Por qué no? Objeto del escrutinio inquisitivo de Astinus, optó por callar. Su cabeza giraba en un torbellino enloquecido. Nada de aquello tenía sentido. Consultó a Elista con los ojos y concluyó que el anciano debía de estar en antecedentes de buena parte del relato, pues no se reflejó en su semblante un asomo de sorpresa, de disgusto, al mencionar Dalamar que los magos habían dispuesto la muerte de Crisania. Solo un profundo pesar desencajaba sus marchitas acciones. Tasleofturfot, el Kender, prosiguió el acólito, se entrometió en el hechizo de Parsayan y, accidentalmente, se desplazó al pasado con Caramon. La introducción de un miembro de su raza en el fluir de las eras propiciaba que se alterasen los sucesos, lo que revestía una capital importancia. Lo que sucedió en Istar solo podemos presumirlo. Pero en mi mano está afirmar que Crisania no pereció, Caramon no eliminó a su hermano y este recopiló para su acervo la ingente erudición de Fistandantilus. Acompañado del guerrero y la sacerdotisa, Raistlin avanzó hasta una época en la que, al preservar a la dama, se convertía en dueño y señor del único clérigo verdadero en todo el país. Minucioso en sus cálculos, viajó al momento de la historia en el que la reina de la oscuridad había de presentarle menos réplica y, vulnerable, fracasaría si se empeñaba en detenerlo. Como hiciera antes Fistandantilus, el archimago influyó de manera decisiva en el estallido de las guerras de Dvarfgate y, así, obtuvo acceso al portal, que se encontraba, por aquel entonces, en la fortaleza de Saman. Si se hubiera repetido el episodio que había protagonizado su ancestro, y que consta en las crónicas, Raistlin habría sucumbido frente al portentoso umbral del más allá, ya que tal
Fue el final del llamado ente oscuro. Con eso contábamos, intervino Elistan, estirando débilmente el embozo del lecho. Par-Salian nos garantizó que el nigromante no cambiaría el porvenir, que ni siquiera él poseía tales facultades. Maldito Kender, renegó Dalamar. Par-Salian cometió una grave imprevisión. Es imperdonable que no tomara precauciones para evitar que el hombrecillo reaccionase de la forma más natural en uno de su tribu, aprovechar la primera oportunidad que se le ofrecía de vivir una aventura. Debería haber atendido nuestro consejo y estrangular al pequeño intruso. Dime qué ha sido de Caramonitas Leof, le atajó Tanis con frialdad. Nada me importa la suerte de Raistlin y te ruego que me disculpes, la de Elistan, ni la de Crisania. A la sacerdotisa la cegó su propia perfección, la drástica rigidez de su probidad. Lo siento por ella, pero rehusó quitarse la venda que la aislaba de la verdad. Mis amigos, en cambio, me inquietan. ¿Qué ha sido de ellos? No tengo la menor idea, respondió el aprendiz, y se encogió de hombros. Pero, en tu lugar, descartaría cualquier ilusión de volver a verlos en esta vida. De poco deben de servirle ya al Shalafi. Eso es todo cuanto necesitaba oír, declaró el semielfo y se puso en pie, teñido de furia el timbre de su voz. Aunque sea lo último que haga, perseguiré a Raistlin sin concederle una tregua. Siéntate, le ordenó, de pronto, Dalamar. El mago no levantó la voz, pero había en sus ojos una amenaza, un reto que impulsó al interpelado a tantear la empuñadura de su espada, sin recordar que, puesto que había sido invitado como huésped en el templo de Paladine, resolvió no portarla. Más airado al palpar aire en lugar de su arma, dedicó sendas reverencias al patriarca y a Astinus y echó a andar hacia la puerta. No tardará en interesarte el devenir de Raistlin, semielfo, le interceptó el sibilino acólito, porque nos afecta a todos. De él dependemos nosotros y tú mismo. El futuro del mundo se halla en sus manos. ¿Son ciertas mis palabras, hijo venerable? Lo son, ratificó el aludido. Me hago cargo de tus sentimientos, Tanis, pero debo conminarte a desecharlos. El cronista no despegó los labios. Los sonidos propios de la escritura constituían la única evidencia de su presencia en la sala. El héroe cerró los puños y, con una agresividad que obligó incluso al impasible Astinus a alzar la cabeza, imprecó a Dalamar: de acuerdo, me reprimiré. ¿Qué más puede hacer tu envilecido maestro en su afán de lastimar, aniquilar y someter a inenarrables suplicios a quienes le rodean? Al comienzo de mi plática he anunciado que nuestros temores más acendrados se hacen realidad, susurró el elfo oscuro, clavando sus pupilas almendradas en las de su oyente. Debido a su mezcla racial poseía unos rasgos oblicuos más atenuados. Sí. Más que una afirmación, lo que profirió Tanis fue un expresivo apremio. El narrador hizo una pausa exagerada, teatral. Astinus, alerta, enarcó las grisáceas cejas. Pues bien, ahora lo subrayó. Raistlin ha entrado en el abismo donde, junto a Crisania, desafiará a la reina de la oscuridad. Tanis, en franca mofa del dramatismo que el joven nigromante había dado a sus palabras, estalló en carcajadas. No parece que debamos preocuparnos por ello, replicó. Esa criatura se ha lanzado a su propio exterminio. La risa del semielfo no fue bienvenida, no obtuvo el beneplácito de los reunidos. Dalamar le espió entre cínico y divertido, como si esperara tan incongruente actitud en alguien que era mitad humano. Astinus emitió un resoplido y se concentró en su quehacer. Elistan hundió en el lecho sus ya caídos hombros y, entornando los párpados, se reclinó en la almohada sobre la que se había incorporado. No podéis tomaros tan en serio la situación, les regañó, dolido, el ahora habitante de Silvanesti. Por los dioses, la soberana de las tinieblas me ha recibido en audiencia. He sentido su poder, su majestad, cuando solo había logrado asomarse parcialmente a nuestro plano, recalcó, y un escalofrío recorrió su espina dorsal al evocar los sucesos en Eraca. No quiero ni pensar lo que ha de ser enfrentarse a ella en la plenitud de sus facultades, en su propia órbita. No has sido el único, Tanis, musitó el postrado anciano, también yo he conversado con la reina oscura. ¿Te sorprende? No hay motivo. He tenido que superar tantas pruebas y tentaciones como cualquier otro hombre. Solo en una ocasión me ha honrado con su visita. Era Dalamar quien, llegado su turno, informaba de su experiencia, pero al hacerlo su tez palideció y el pánico ensombreció sus ojos. Vino a referirme los hechos que acabo de transmitiros. Astinus no participó en las confidencias, pero abandonó su tarea. De las paredes de roca emanaba más vivacidad que del semblante del historiador. Si has conocido a la soberana, Elistan, invocó Tanis al enfermo, habrás vislumbrado la supremacía que ostenta sobre todas las cosas. ¿Cómo puedes creer que un archimago demente y una sacerdotisa que no es más que una infatuada solterona puedan causarle el menor daño?
Un relámpago de indignación cruzó por los ojos del clérigo, sus labios se tensaron en una estrecha línea y el semielfo supo que le había agraviado con su insulto. Ruborizándose, se rascó la barba y empezó a disculparse, aunque, persuadido de que iba a estropearlo aún más, selló su boca. Todo esto es una sinrazón, se limitó a farfullar, al mismo tiempo que regresaba a su silla y se derrumbaba en ella. En nombre del abismo, ¿cómo frustraremos sus ambiciones? Continuó, pero, al darse cuenta de la impropiedad de la fórmula que había elegido, su sonrojo fue en aumento. Lo siento, mi juego de palabras no ha sido premeditado. Cada vez que intento decir algo, mi lengua corre más que mi mente. Pero es que no entiendo nada. ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Detener a Raistlin o alentarle? No puedes detenerle, interpuso fríamente Dalamar, en el instante en que Listan se disponía a hablar. Tan solo 2 magos tenemos capacidad para hacerlo, y no hemos dejado de elaborar planes encaminados a tal efecto durante varias semanas, porque, desde el principio, vaticinamos este desastre. En cierto modo, semielfo, tus presunciones son correctas. Raistlin no puede vencer a tan colosal rival en su propio mundo y, puesto que es consciente de su inferioridad, proyecta contrarrestarla. ¿Cómo? Engatusando a la soberana, induciéndola a atravesar el portal y a plantarse en el universo de los vivos. Tanis sintió que una invisible estocada ensartaba su estómago. Quedó sin resuello. Transcurrieron unos segundos antes de que, encrespadas las manos en el brazo de la butaca hasta el punto de que los nudillos se le tornaron blancos, atinara a protestar: es una locura. En la guerra de la lanza la abatimos con penas y trabajos. Sobrevendrá una catástrofe si ese chiflado le franquea el acceso a Kryn. Es a mi orden, como ya he indicado, a quien corresponde impedirlo, concretó el aprendiz. He comprendido cuál es tu deber, tu sagrada misión. Sin embargo, algo no encaja. ¿Por qué nos has convocado? ¿Qué papel desempeñamos en esta obra magna? ¿El de meros espectadores?, le interrogó el héroe, hiriente, ofensivo. Cálmate, Tanis, le reconvino Elistan. Estás nervioso y asustado. Pero, aunque todos compartimos tu desasosiego salvo ese cronista esculpido en granito, recapacitó el aludido, nada ganarás dejándote llevar por tus impulsos. Apacigua tu fuego y apresta el oído, pues presiento que todavía ignoramos lo peor. ¿Me equivoco, Dalamar? Se dirigió al oscuro personaje, suavizando el tono de su voz. No, hijo venerable, confirmó el acólito, y el semielfo percibió un amago de emoción en las rasgadas pupilas de su, en cierta medida, congénere. Me he enterado de que Kitiara, la señora del dragón, sufrió un repentino ahogo. Prepara un asalto a gran escala sobre Palantas. Tanis se sumió en sus cábalas. La primera oleada que se desató en su interior fue de rabia, de impotencia. Te lo advertí, a Motus, y también a Portios y a todos cuantos se empeñan en reptar hasta sus algodonosos y cálidos refugios para, allí recluidos, olvidarse de que hubo una guerra. La segunda marea fue a la par más serena y lacerante, compuesta como estaba de recuerdos de la ciudad de Tarsis en llamas, el asedio infligido a Solace por los ejércitos draconianos, el sufrimiento y la muerte. Elistan se demoraba en su discurso, pero, en lugar de escucharle, el semielfo se zambulló en sus reflexiones. Dalamar había citado a Kitiara en su anterior relato, y pretendía capturar el contexto de su comentario que, esquivo, revoloteaba en los lindes de su memoria. En efecto, cuando el espía de Raistlin aludió a la dama, el nombre de esta le había arrastrado como en un sortilegio y había dejado de lado las otras explicaciones. Las frases del aprendiz flotaban ahora en una bruma. Aguarda, aulló, eufórico, al recordar y ajeno a la desconsideración en que quizá incurría. Antes has asegurado que Kitiara denostaba las acciones de Raistlin tanto como nosotros, que le aterrorizaba la posibilidad de que la reina se introdujera en el mundo y tal fue el motivo de que encargase al caballero Sot la muerte de Crisania. Si es así, ¿por qué se propone atacar Palantas? No tiene lógica. En Sancción se fortalece cada día que pasa, los dragones del mal se han congregado en esa urbe y, según los rumores que se propagan a lo largo del territorio, los draconianos que se diseminaron después del conflicto se están reagrupando bajo su mando. No obstante, Sancción está lejos de esta metrópoli. Los caballeros de Solamnia impedirán su marcha, los reptiles bondadosos se alzarán de su letargo en cuanto sus acérrimos enemigos se enseñoreen de los cielos. ¿Por qué arriesgarse a perder todo lo que ha conquistado? ¿Con qué objeto? Si mis datos no son erróneos, te une una vieja amistad a la señora del dragón, insinuó Dalamar, mordaz en su misma cortesía. El héroe se atragantó, tosió y balbuceó unas sílabas entrecortadas. ¿Cómo? El elfo oscuro se hizo el sordo. Era evidente que se complacía en mortificarle. Sí. La confesión surgió en un alarido. Al detectar la severa mirada de Elistan, Tanis se recogió en su asiento sin palparse la encendida epidermis.
Tus apreciaciones son del todo exactas, le alabó el mago, con un acento socarrón que se reflejaba en las ligeras arrugas de sus facciones. Al principio, a Kitiara le espantaron las maquinaciones de Raistlin. No por lo que al hechicero pudiera acontecerle, sino porque quizás su osadía le acarrearía consecuencias nefastas como oficial de rango de su oscura majestad. No le seducía la perspectiva de que la soberana desahogara su cólera en ella. Pero eso fue, el narrador se encogió de hombros mientras no le cupo ninguna duda de que el nigromante perdería en la pugna. Ahora, al parecer, le otorga una probabilidad de triunfo y, obediente a su carácter, trata de subirse al carro del vencedor. Sitiará palantas y dispensará a su hermanastro una calurosa acogida una vez emerja este al otro lado del portal, ofreciéndole el liderazgo de sus tropas. El poderío de Kit prosperará y Raistlin, si ha acumulado energías suficientes, no hallará dificultad en vincular a su causa a los antiguos aliados de la Reina Oscura. Kit, observó el semielfo, satisfecho de pillar en falta a su oponente. No te extrañe que emplee ese apelativo familiar, le defraudó el acólito, que permaneció impertérrito. Me liga a esa dama la misma intimidad de la que un día gozaste tú. No duró mucho su flema, que, en un proceso inconsciente, inevitable, se trocó en acidez. El elfo entrechocó las manos, se agitó preso de la furia y Tanis asintió en un signo de comprensión, de solidaridad con aquel individuo al que, paradójicamente, detestaba. Veo que te ha traicionado también a ti, aventuró, sin disimular aquel curioso sentimiento nacido en sus entrañas. Te prometió respaldo, te juró incluso que se mantendría a tu lado y, cuando regresara Raistlin, lucharía en tu bando. Dalamar echó a andar, y el borde de la túnica se le enredó en torno a los tobillos. Nunca confié en ella, masculló. Les volvió la espalda y contempló testarudo el fuego, desviando el rostro por temor a delatarse. Sabía qué enormidades era capaz de cometer. Su villanía no me pilla desprevenido. Estaba enhiesto frente a la chimenea, y el héroe advirtió que se le agarrotaba la mano que tenía apoyada en la repisa. Comprensivo, respetó su dolor. ¿De dónde has sacado esa información?, preguntó Astinus de forma abrupta. El semielfo dio un respingo, ya que el historiador se había borrado por completo de su mente. A la soberana no le interesa la estrategia bélica. No ha podido ser ella. No. El aprendiz estaba confundido. Resultaba ostensible que sus cavilaciones discurrían por otros derroteros. Suspiró y, encarándose con el inquisitivo cronista, le reveló: fue Sot, el caballero espectral, quien me puso al corriente de los designios de la mandataria. Una vez más, Tanis tuvo la impresión de que se volvía loco. Era como si sus dedos aferrasen la tapia de un edificio, la realidad, y un ente ignoto le arrancase de su agarradero. Frenético, buscó en su interior un saliente de lucires donde asirse. Se precipitaba en una cima poblada de alucinaciones, magos que espiaban a otros magos, clérigos de la luz alineados junto a hechiceros de las tinieblas, la oscuridad confraternizando con el bien, en contra de sus propias huestes, una luminosidad que se fundía en las sombras. Sot es un servidor incondicional de Kitiara, constató, para refrescar más su propia memoria que la de los otros. Porque había de perjudicarla confabulando contigo. Dalamar se volvió. Se cruzaron las pupilas de los dos primos de raza y, durante el tiempo que se prolonga un palpito, se anudó un lazo entre los dos, el eslabón de una cadena que forjaban el mutuo entendimiento, las desventuras paralelas, un único suplicio y las pasiones derrochadas en un mismo cuerpo. Tanis adivinó lo que estaba sucediendo, y su alma se convulsionó. Le conviene que ella muera. Así podrá poseerla, aclaró el espía, aunque era ya innecesario. Libro segundo. Capítulo 4. Una infancia atormentada. Un muchacho caminaba por las calles de Solace. No era atractivo para sus vecinos, y lo sabía, a decir verdad. Se conocía mejor a sí mismo, sus recursos y los entresijos de su mente, de lo que era habitual en un joven de sus años. Claro que pasaba mucho tiempo encerrado en su soledad, precisamente porque a nadie gustaba y todos rehuían a tan sapiente criatura. Hoy, sin embargo, el introvertido joven no estaba solo. Le acompañaba Caramón, su hermano gemelo. Raistlin, que así se llamaba el muchacho, refunfuñó, avanzó arrastrando los pies por el polvo de la calleja y observó cómo éste se elevaba, en densas nubes, a su alrededor. No paseaba en solitario, pero en cierto sentido su aislamiento se hacía más patente cuando Caramón se hallaba a su lado. Todo el mundo dirigía amables saludos al simpático, apuesto muchachote. Nadie le dedicaba a él una palabra. Los otros adolescentes le pedían a Caramón que se integrase en sus correrías, sin invitar jamás a Raistlin. Las muchachas solicitaban la atención de Caramón mediante pícaras y soslayadas miradas, rebosantes de esa coquetería que únicamente las mujeres conocen, pero, pese a la proximidad del hermano, ninguna se percataba de su presencia. «Caramón, ¿te apetece jugar a Reyes y Castillos?», propuso una voz. «¿Qué opinas, Raist?».
consultó el aludido a su acompañante, iluminado su rostro por el entusiasmo. Fuerte y atlético, poseedor, aunque en embrión de las cualidades de un guerrero, el joven Caramón disfrutaba en aquellos simulacros de batallas feudales, donde reinaba la brutalidad y se exigía de los participantes cierta dosis de esfuerzo y resistencia. Ese era el motivo de que a Raistlin, de naturaleza endeble, no le interesase. No tardaría en fatigarse y, además, a la hora de formar los bandos, todos regañarían por su causa, porque nadie querría admitirle en su grupo. No, yo no estoy de humor, rehusó. Pero eso no significa que no puedas ir tú. Vamos, únete a ellos, animó a su gemelo. Prefiero quedarme contigo, decidió Caramón. Aunque resignado, no pudo disimular su desencanto. Raistlin notó que un nudo le aprisionaba la garganta y la boca del estómago. Estaré más tranquilo si juegas. Me entristece pensar que yo te privo de hacer tu voluntad, persistió. Me inquieta tu aspecto, Raist, se obstinó también Caramón. Tengo la sensación de que te encuentras mal. Por otra parte, no creas que me emociona la perspectiva de perseguir a esos mequetrefes. ¿Por qué no me enseñas el truco de las monedas, el que antes practicabas? No me trates así. Se encolerizó el aprendiz de mago. No te necesito. Deja de merodear a mi alrededor naciéndote el mártir. Diviértete junto a ese atajo de atolondrados, al fin y al cabo eres igual que ellos. Me repugnáis. No soporto. Frente a semejante explosión, el corpulento mozo se desmoronó. Raistlin se sintió como si hubiera expulsado a puntapiés a un molesto perro, pero este hecho no hizo sino intensificar su ira. Se detuvo y se plantó de espaldas a su compungido hermano. Si tal es tu deseo, lo acataré, accedió este. Espiándole por encima del hombro, el susceptible joven constató que el muchachote corría al encuentro de los otros zagales y, ajeno, dentro de lo posible, a los gritos y las risas que compartían, se sentó en un rincón umbrío y se puso a estudiar. Pronto el embrujo del arte arcano eclipsó la polvareda, la algarabía y la dolida expresión de su gemelo. El neófito fue transportado a un país encantado donde gobernaba los elementos, encauzaba la realidad y la doblegaba a sus designios. Pero tuvo que soltar el libro que leía, que fue a parar a sus pies. Sobresaltado por la brusquedad con que se lo habían arrebatado, alzó la vista y descubrió a dos adolescentes de edad similar a la suya. Uno de ellos sostenía una vara, una tosca rama que utilizó, tras apartar el libro con la punta, para azuzar a Raistlin en el pecho. «Sois unas lombrices», insultó el agredido a aquellos fanfarrones, aunque en silencio. «Unos insignificantes parásitos que no sirven para nada». Ignorando la punzada que hería su torso, y la vida insectívora que le acechaba, estiró la mano a fin de alcanzar el valioso tomo. El muchacho del bastón pisoteó sus dedos. Espantado, sí, pero más aún furioso, el novicio se incorporó. Las manos eran su vida, con ellas manejaba los delicados ingredientes de hechicería, con ellas trazaba los esotéricos símbolos que anunciaban grandes maravillas y, algún día, con ellas liberaría las fuerzas ocultas del universo. «Dejadme en paz», ordenó, desdeñoso, tranquilo, aunque el centelleo de sus ojos y una extraña resonancia en su voz hicieron recular a los provocadores. Lamentablemente, se había formado un corrillo de curiosos. Los otros muchachos, frente a la promesa de una reyerta divertida, habían abandonado el juego para presenciar el enfrentamiento y, al saberse observado, el adolescente de la vara resolvió que no podía dejarse amilanar por aquel delgaducho, viscoso y serpenteante gusano. «¿Qué pretendes hacer? ¿Convertirme en sapo?», se burló de su adversario. En medio de la algazara general, en la mente de Raistlin se formaron los versículos de una fórmula mágica. No era aquel un encantamiento adecuado para un no iniciado como él, ya que solo debía utilizarse con fines destructivos y en casos de peligro extremo. Su maestro le daría una seria reprimenda al enterarse. Se esbozó en sus finos labios una aviesa, taimada sonrisa y el rival, que estaba desarmado, más sensible a la mueca y a la expresión de su rostro que su jactancioso amigo, se apartó unos pasos. «Vámonos», aconsejó al compañero. Pero el interpelado se mantuvo inmóvil en su puesto de combate, como si hubiera echado raíces. El aprendiz arcano distinguió entre el gentío, en segunda o tercera fila, la figura de su hermano, que exhibía una expresión de cólera. Indiferente, comenzó a entonar el cántico. No había recitado media docena de palabras cuando se paralizó. Algo iba mal. No lograba recordar la continuación, y el sortilegio no produciría efecto a menos que lo invocara íntegramente. Las sílabas se combinaban a su antojo, en desorden y carentes de la imprescindible cadencia rítmica. Nada sucedió, salvo que los presentes le abuchearon y el muchacho de la vara la enarboló para clavársela en el estómago, derribarle y privarle del resuello. A gatas, Raistlin trató de respirar.
Alguien le propinó un puntapié, el bastón se partió en su espalda, le zarandearon y vapulearon hasta que rodó sobre sí mismo, revolcándose en el polvo y cubriéndose la cabeza con los brazos sin que estos le brindaran, sin embargo, mucha protección. Era una lluvia de golpes lo que se había desencadenado. Caramón, ayúdame, gimió a la desesperada. Si no me equivoco, antes afirmaste que no me necesitabas, repuso una voz firme, cavernosa. Una piedra se estrelló contra su cráneo. Intuyó, pese a que no localizaba su posición, que era su gemelo quien la había arrojado. Estaba a punto de desmayarse, varios pares de manos le arrastraban por la calzada y, antes de que pudiera protestar, le descolgarían en un pozo negro, inescrutable y muy frío. Se precipitaría a través de una noche infinita, de perpetuo invierno, y nunca llegaría al fondo, porque, era consciente, no existía tal en aquel agujero. Crisania examinó su entorno. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba Raistlin? Unos momentos antes, el mago se reclinaba extenuado en su brazo, pero, de pronto, se había evaporado y la había dejado sola, desamparada, en el centro de una enigmática aldea. Era tan enigmática como suponía. La asaltó la vaga noción de haberla visitado en el pasado, esta u otra muy similar. Circundaba a la sacerdotisa un bosque de Vallenbods, provistos de un frondoso ramaje donde se asentaban las casas. En uno de los árboles había una posada y, cerca de la enseña, un poste indicador donde leyó la palabra Solace. Esto sí que es raro, se dijo, oteando de nuevo el panorama. De acuerdo, era la ciudad a donde recientemente la había conducido Tanis el semielfo por recibir a Jay Caramón. Sin embargo, algo había cambiado. Las construcciones poseían iguales características en su conjunto, pero una aureola rojiza teñía la atmósfera y los objetos hasta distorsionarlos. Habría querido frotarse los ojos para despejar su visión, como si fueran sus retinas las que deformaban el paisaje. Raistlin, exclamó. No obtuvo contestación y, aunque el paraje estaba habitado, aquellas gentes pasaban por su lado como si no la vieran ni oyesen. Llamó de nuevo al nigromante, cada vez con mayor vehemencia. ¿Qué había sido de él? ¿Cómo podía haber desaparecido de un modo tan repentino? ¿Acaso la reina oscura lo había transportado lejos de su influjo? En un caos de incertidumbre, aturdida, creyó detectar los ecos de una conmoción. Vibró en sus tímpanos un griterío de voces jóvenes, casi de niños y, por encima de la batahola, surgió el timbre angustiado de alguien que pedía socorro. Giró sobre sus talones y reparó, a escasa distancia, en un grupo de adolescentes apiñados en torno a un fardo de contorno humano. Decenas de puños surcaban el aire en busca del amasijo, los pies no les iban a la zaga y, en un momento dado, alguien alzó un bastón y asestó un despiadado golpe. Crisania miró a derecha e izquierda, pero los habitantes de Solace no dieron muestras de inquietarse. Se diría que aquella violenta escena era un hecho cotidiano. Tras recogerse con una mano la holgada falda del hábito, la sacerdotisa corrió hacia el círculo de atacantes y, al aproximarse, comprobó que la figura que azotaban era también un muchacho. Aquellos salvajes le estaban matando. Horrorizada, aceleró la marcha y asió por la nuca al primer chiquillo que se le puso a su alcance, con la intención de apartarlo. Su contacto hizo que la proyectada presa se volviese y la sacerdotisa, frente a la insólita apariencia que presentaba, retrocedió alarmada. Tenía la faz blanquecina, cadavérica. La piel formaba una película tirante sobre los huesos, ribeteaba los labios el matiz violáceo de la muerte y, cuando su oponente abrió la boca en un feroz gruñido, Crisania se enfrentó a sendas ristras de colmillos negros y putrefactos. Sedienta de sangre, aquella criatura engendrada por artes diabólicas extendió hacia la mujer sus garras retráctiles y sus uñas le arañaron la carne de tal manera que, cual si de una mordedura de ofidio se tratase, un agudo y paralizante dolor se difundió a través de sus venas. Jadeando, hubo de soltar al demonio. Este, ensanchado su rostro en una perversa mueca de placer, reanudó su tarea de torturar al infeliz postrado. Mientras la sacerdotisa inspeccionaba su herida, los estigmas resumantes que el monstruo le había dejado en el brazo, un nuevo plañido del indefenso muchacho puso momentáneo freno al mareo que amenazaba con fulminarla. Paladine, auxíliame, oro, hondamente conmovida. Infúndeme ánimos. Reconfortada tras la breve comunión con su dios, Crisania atrapó a uno de los falsos muchachos y lo catapultó al espacio para, sin tregua, desembarazarse por idéntico método de todos cuantos obstaculizaban su paso. El círculo se fue despoblando hasta dejarle libre acceso al yaciente. Escudó entonces aquel cuerpo mutilado, inconsciente, con el suyo, alerta a las embestidas de los engendros que aún no había abatido. Centenares de afiladas uñas rasgaron su epidermis. El veneno que le inyectaban fluía a raudales por sus entrañas o, al menos, así lo temió la sacerdotisa.
No obstante, un poco más tarde se apercibió de que, una vez la habían tocado, los grotescos adolescentes retiraban la mano en un movimiento reflejo, como si ella también les impusiera un sufrimiento espasmódico. Al fin, desencajados sus rasgos de pesadilla, todos retrocedieron, dejándola sola y sangrando con el que fuera su víctima. Con sumo cuidado, Crisania puso boca arriba al magullado muchacho. Acarició su fino cabello moreno, echó hacia atrás un mechón que le caía sobre la frente para examinar su semblante y, trémula la mano, se interrumpió. Los rasgos bien definidos, los frágiles huesos, la barbilla proyectada, todos aquellos detalles eran inconfundibles. Raistlin, susurró y, reconociéndolos también, apretó sus dedos entre las palmas. El muchacho abrió los ojos. Cuando se incorporó, era ya el hombre de enlutados ropajes. La sacerdotisa le espió mientras él, deprimido, pasaba revista a la desvirtuada Solace. ¿Qué sucede?, indagó, agitada por las convulsiones que la ponzoña arrancaba de su ser. Es su manera de debilitarme, musitó el nigromante, más para sus adentros que en respuesta a la pregunta de la mujer. Su estrategia consiste en herirme, en ahondar donde más duele, y no le es difícil hallar los puntos flacos. Fijó los áureos ojos en Crisania y, sonriente, le reveló: te has debatido en mi lugar, y has salido victoriosa. Ahora debes descansar, agregó, al mismo tiempo que la arropaba en sus aterciopelados pliegues y la acunaba en su regazo. Tu malestar es pasajero. Pronto estarás en condiciones de seguir viaje. Todavía temblorosa, la sacerdotisa apoyó la cabeza en el pecho masculino. Inmersa en su calidez, oyó el disonante zumbido del aire en sus pulmones y olisqueó, embriagada, aquella mistura de fragancia de rosas y fetidez de muerte que exudaba por los poros.